Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan a seguir estudiando la palabra de Dios. Les saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Una bonita bienvenida a estudiar la lección número 6, de adentro hacia afuera. Y nuestro versículo, Marcos 7:15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Gracias, Rosalena. Para hoy, jueves 8 de agosto, que ya estamos casi terminando la semana, el título es Cuidado con el pan en mal estado. Así que vamos a ver qué podemos aprender por medio de la palabra de Dios, lo que nos dice en este día y en estos versículos, para ver qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús. Marcos 8, del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esa fue la postura que desilusionó a Jesús de estas personas, ¿verdad? Los fariseos, que pedían una señal y sobre todo lo hacían para probar lo que era el Hijo de Dios o que era el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos, Rosalena? Yo creo que el problema se revierte al final de Marcos 3, que ya habíamos analizado, ¿verdad? Hace unas semanas, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Sí, si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, ¿la convencería? Ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer, José Ramón. Sí, ¿verdad? Por esas razones que el que no quiere creer, ni aún las señales del cielo lo pudieran hacer, ¿verdad? Ahora vamos a seguir viendo aquí mismo en Marcos 8 para ver qué habían olvidado los discípulos cuando salieron y que se fueron en la barca y qué observación hizo Jesús a partir de ello. Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolos Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? O sea, Jesús parecía como que se desesperó que ellos no comprendieran tanto tiempo que estaban con él, ¿verdad? Y esto fue lo que se les había olvidado esa vez, llevar más pan. Solamente llevaban un solo pan. Por eso, basándose en eso, creen ellos que Jesús les dijo acerca de que se guardaran de la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, como dice en el versículo 15, que era un símbolo de sus enseñanzas, ¿verdad? Como dice en Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal, ¿verdad? Como es típico, cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, y expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él, sus palabras recuerdan lo que dice en Marcos 4, del 10 al 12. Acerca de los que están afuera, como nos habías leído, ¿verdad? Y no entienden ellos. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. Y yo creo que por esa razón es que les hace esas preguntas retóricas, ¿verdad? Para ver si así despiertan, como dice, literal. Sí, en Marcos 8, 19 y 20 formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que él alimentó a los 5,000. En Marcos 6, del 30 al 44, y también a los 4,000. En Marcos 8, del 1 al 10, con lo que pretende ilustrar que ya debería haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8, 21 es nuevamente retórica. ¿Cómo aún no entienden? Sí, por eso les hizo esas preguntas, ¿verdad? Y sobre todo eso que a mí me llama la atención, Roselena, es que para él no había barreras de cosas que había hecho. Había alimentado a tanta gente con poco pan, entonces no había necesidad de que ellos pensaran eso. Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. Y nuestra pregunta, José Ramón, ¿cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Y fíjate, considera toda la evidencia de que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan difícil dudar? Sí, a veces se nos hace fácil dudar porque nosotros no comprendemos eso, todo lo que nos ha hecho en el pasado, así como los discípulos, ¿verdad? Nosotros deberíamos también de analizar todas las bendiciones que Dios nos ha hecho en el pasado para saber que de aquí en adelante nos seguirá acompañando y nos seguirá bendiciendo. Y sobre todo más si seguimos estudiando la palabra de Dios para comprender cuál es su voluntad. Por eso les agradecemos, amigos y hermanos, que sigan con nosotros y les esperamos el día de mañana para que podamos juntos repasar lo que hemos visto en la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un hermoso día. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.